Durante más de 60 años se ha intentado poner fin al conflicto armado mediante la violencia, provocando más daños colaterales, hasta que el presidente Juan Manuel Santos y su gobierno empezaron los acuerdos de paz con las FARC, dándose cuenta que la paz difícilmente se podría alcanzar mediante la violencia, probando nuevos horizontes nunca antes recorridos. El siguiente informe puede ser considerado ofensivo por algunos de nuestros televidentes. Más de 3 generaciones han vivido en un país en guerra. No conocen la paz. El conflicto ha dejado innumerables víctimas, según ellas, dejando daños irreparables en sus vidas y a todo un país. Narcoterroristas son ejércitos de 96 artefactos explosivos de alto. Sin embargo, existen personas que creen que la paz se puede conseguir por medios pacíficos y no mediante más violencia. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, junto con su gobierno, iniciaron los acuerdos de paz con las FARC. Estamos acercándonos a ese momento histórico que es cuando firmemos la paz, que este fue un paso fundamental, un paso definitivo, creo yo, ya esto es irreversible, y que tarde o temprano teníamos que encontrarnos, tarde o temprano teníamos que acordar lo que acordamos, y que para mi país, para nuestros hijos, nuestros nietos, las próximas generaciones, esto es lo necesario y lo conveniente. El 24 de agosto de 2016 se firmó el acuerdo de paz en la ciudad de Cartagena de Indias. Por factores varios y opositores en la realización del plebiscito acerca de si la gente estaba de acuerdo o no con los acuerdos, se renegoció el acuerdo y finalmente se firmó oficialmente el 24 de noviembre de 2016, dando por terminado el conflicto armado entre las FARC y el gobierno de la República de Colombia. Para lograr una paz genuina y verdadera, se deben tener en cuenta una serie de factores, los cuales el sociólogo y matemático noruego Johan Galtung repasa en su teoría del conflicto, bastante famosa y utilizada a lo largo del globo. Este teórico se desarrolla los conceptos de 3 distintos tipos de violencia: la violencia directa, la violencia estructural y la violencia cultural, que se caracterizan de 3 diferentes formas, unas más visibles que las otras, pero se interrelacionan. En cierta forma, unas legitiman o permiten las otras 2. También Galtung habla de las necesidades básicas de la sociedad. Estas son la supervivencia, negada por la mortalidad, el bienestar, negado por el sufrimiento, la identidad, negada por la alineación, y la libertad, negada por la represión. La suma de estos conceptos en toda la sociedad definiría finalmente la paz. De esta manera, la paz no es la solo falta de guerra, pues esto solo acabaría con la violencia directa, sino que además existen otros factores que deben ser solucionados para llegar a una verdadera paz. De acuerdo con Galtung, para alcanzar la paz es necesario además asumir que la violencia y la guerra es consustancial al ser humano y al conflicto, y no recurrir a violencia para llegar a la paz. Él propone manejar la resolución de los conflictos por medio de la empatía, no violencia y creatividad, teniendo en cuenta que para la prevención y resolución de los conflictos se debe estudiar la cultura y la estructura social que es origen de la violencia y cambiarlas por cultura de paz. Se debe brindar seguridad a ambos actores del conflicto por medio del coraje, defensa defensiva y trasarmamento. También es importante los conceptos de reconstrucción, reconciliación y resolución. A continuación, se mostrarán una serie de entrevistas, las cuales están enfocadas en la pregunta: ¿qué se debe transformar para alcanzar la paz?, desde la cual
distintas personas desde su propia perspectiva nos dan su opinión y pensamiento al respecto, que, sin conocer nada acerca de la teoría de los conflictos de Galto, coinciden con él en muchos aspectos que se plantearon anteriormente. Lo que yo creo que se debe cambiar para lograr la paz es el pensamiento de las personas, ya que en un trabajo que se hizo de Cartas por la Reconciliación, las personas que vivieron el conflicto en carne propia perdonaron, por decirlo así, dieron el sí a la paz para lograrla. En cambio, las personas como tal que no vivieron el conflicto le dijeron no, se negaron como a dar ese paso hacia una Colombia más justa, más libre. Para que en realidad tengamos un cambio en nuestro país, debemos de comenzar por ayudar a quien tenemos al lado, por comprender, por respetar y no esperar a que las ventanas del conflicto toquen nuestra casa. Bueno, ya para hablar de las uniones como tal de las personas que deben de tener, porque si no hay unión, no van a haber ideas concretas, y sin ideas concretas no va a haber paz, porque todos tenemos que tener una visualización para poder ver más allá de lo que ya tenemos. Exacto, yo pienso que más allá de un tratado de paz aquí en Colombia, es ir en la educación, en nuestras casas, en los familiares, educando a los hijos. Desde ahí se debe partir más allá de un acuerdo en papel, porque es que en realidad es en la sociedad como tal y en cómo nosotros estamos construyendo de esa misma forma en nuestro ámbito familiar, social, etc. Bueno, y ya para concluir, yo considero que se debe invertir en la educación no solo desde nuestras casas, sino en las oportunidades de educación superior, ya que ese es el principal problema en nuestro país que radica la paz. A continuación se muestra una entrevista. El fin de entrevistar a un fiscal anticorrupción radica en conocer distintos tipos de opiniones y pensamientos, mostrando así la diferencia y semejanza entre lo que opinan unas personas que se están preparando para enfrentar una carrera y a otra que ya está curtida de enfrentar su carrera. Básicamente, en nuestro país existe una guerra de la desinformación acerca de lo que es un proceso de paz, como el colombiano, donde no solo ha participado la sociedad colombiana, sino que ha participado toda la comunidad internacional en estos escasos logros que hemos obtenido en los últimos años respecto de la paz. Básicamente, la gente debe entender que se debe cambiar la cultura y la educación sobre la paz. Y deben entender que la paz, la gente no lo sabe, es un derecho fundamental establecido en la Constitución Nacional. Colombia ha vivido en guerra desde más o menos comienzos del siglo XX, con la guerra de los 1000 días en adelante. Eran guerras políticas sin sentido, y así hemos avanzado y han sido diferentes los actores que han participado en estas guerras. Hasta más o menos los años 48 en adelante, con la famosa violencia, que fue una continuación de las guerras anteriores entre los partidos políticos, una guerra ciega, una guerra fracticida, que no llevó a nada absolutamente. Hoy día la guerra son más complejas, hay diversos actores diferentes, el narcotráfico, las bandas criminales armadas, e intereses políticos obcecados y ciegos, orientados a despojar de las tierras a la gente pobre. Entonces se ha creado una cultura de la desinformación, al punto que nos preguntan a nosotros a través de un proceso democrático si queremos la paz o queremos la guerra, y la gente contestó que querían la guerra, que no querían esa paz que les estaba ofreciendo el gobierno del presidente Santos. En otros países nos miraron con asombro inconmensurable. ¿Cómo puede existir un país que quiera vivir en guerra y no quiera vivir en paz? Entonces, eso ocurre ¿por qué? Porque no hay una cultura de la paz y existe una guerra de la desinformación. Entonces, primero hay que cerrar esa brecha de la guerra de la desinformación, propiciada por unos pocos, en contra de los intereses de las mayorías que quieren vivir en paz verdaderamente. Entonces debemos cambiar esa cultura y que la gente tome conciencia de que es más importante la paz, y que un país que no vive en paz es un país que no va a progresar. Aquí no va a haber inversión social, aquí no va a haber inversión de los países internacionales en materia económica, aquí no van a llegar las grandes multinacionales que se espera que lleguen si no hay un proceso de paz verdadero. Y ya lo advirtió Mrs. Lagarde en días recientes en un encuentro con el presidente Duque, donde le dijo que la paz era un compromiso no del presidente Duque ni del doctor Uribe, sino que era un compromiso del Estado colombiano con la comunidad internacional.
Entonces, esos compromisos hay que respetarlos. Y empieza con la cultura de la paz. En las escuelas donde se les enseña a los niños la cultura de la paz, hasta los hogares, donde la gente entienda qué es verdaderamente vivir en paz. Nosotros no entendemos qué es vivir en paz porque hemos vivido siempre en guerra. Entonces vamos a enseñar esa cultura de la paz y a borrar esas brechas de violencia y a sanar las cicatrices. Eso es lo más importante. El cambio también está en cada uno de nosotros y en el cómo nos relacionamos con los demás. La paz comienza con nosotros mismos y en nuestro hogar y comunidad.